Este es el top 50 global en Spotify ahora mismo, y hoy voy a elegir algunas canciones para recrear algún sonido de ellas desde cero. ¿Y por qué lo hace Rimao? Recrear sonidos es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu sound design y también que mejores como productor. Entonces, empecemos con la primera. Elegiré el sonido principal, el que hace los acordes, que es como un plugcito. Está sencillo, así que empecemos. Es una onda sine, es un plug muy sencillo, miren aquí en la amplitud. Vamos a bajar este filtro por aquí y justo aquí en la modulación matrix vamos a linkear la amplitud con el filtro número 1. Queremos que se abra. Ok, me gusta. Vamos a darle un poquito más de release. Y un poquito de drive. Para darle un poquito más de peso vamos a añadirle un oscilador 2 justamente con la sine y vamos a bajarle. Y así quedó el resultado final. ¡Qué gran canción! El sonido que vamos a recrear es el electric piano tipo Rhodes que hace los acordes de la misma. Entonces vamos con él. Ok, voy a bajarle tantito el volumen. Lo que vamos a hacer es irnos justamente aquí a Edit y lo que voy a hacer es modificar los armónicos de esta onda Square para tratar de que suene lo más suave posible, incluso acercándonos a una onda sine. Aquí lo voy a subir por completo y vean cómo va modificándose el sonido. Ok, me gusta mucho. Voy a abrir el segundo oscilador y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a subirle todo. Y también en el bin 2 lo voy a estar haciendo. Buscamos que tenga como esta forma de onda un poquito rara, por así decirlo. Me gusta mucho cómo está tomando. Aquí yo la voy a dejar y no vamos a utilizar el volumen de esta. De hecho, le vamos a bajar por completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es irnos al oscilador A y en esta onda de Warp vamos a buscar FM from B. Básicamente esta es una forma de síntesis llamada síntesis frequency modulation, que ahorita en este momento no me estoy acordando del significado, pero les está apareciendo en pantalla. Ahora con esto voy a empezar a subirle. Me gusta. Y cómo va a agarrar el tono con el filtro. Y con el LFO lo vamos a linkear al paneo. Ok. Vamos a quitar esto de aquí. Ahora, para darle una textura más analógica, prendemos el noise y lo ponemos aquí adentro. Vamos a darle esto aquí. Ahora sí, escuchemos el resultado. Antes de seguir con la siguiente canción, te quiero compartir algo que puede ayudarte un montón si estás aprendiendo producción musical como yo hace algunos años. Lander Studio. Literalmente es un todo en uno para los productores. Aquí tienes samples, plugins de por vida, masterización con IA, distribución musical y hasta cursos. Pero no se acaba ahí. Aquí abajo en la descripción te dejo un link con un descuento de mi parte sobre el descuento que ya tiene la plataforma. Entonces imagínate lo barato que te va a salir. Además que se adapta a la moneda de tu país. Ahora sí, vamos con la siguiente canción. Me
Me impresiona lo lejos que ha llegado esta canción, o sea, literal top global y bueno, quizá no es un representante full del reggaetón mexicano, pero al menos ya hay reggaetón mexicano en el top global. En fin, el sonido que voy a recrear es el lead que sigue la melodía principal de la canción, que es un lead muy usado en reggaetón, así que nada, vamos a comenzar. Ok, ponemos esto de Glide. Ok, vamos a ecualizarlo. Perfecto. Ok, y lo único que le vamos a añadir por último es un reverb. Y solo para darle un toque extra vamos a agarrar el LFO y vamos a ponerle aquí en Sign. Vámonos a avanzado y automatizaremos esta parte en Tune y lo subimos al 100%. ¿Para qué? Para darle una desafinación. Si ahorita nosotros lo escuchamos... ¿Cómo vamos a controlar esto? Básicamente con el macro vamos a venir y esto lo vamos a poner dentro de la automatización. Entonces el macro va a ser como el mix de esta desafinación que queremos. Lo voy a poner como en sync. Y así quedó. Descubrí esta canción en la playlist del Top Global y me encantó. Yo no conocía tanto de Tate McRae, pero ahorita que escuché Sports Car, qué gran bounce tienen los drums. O sea, y es una producción muy minimalista. Y sobre todo el lead que suena al inicio de la canción como tin 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 tin. Está hermoso, así que ese vamos a recrear. Para esta canción voy a utilizar el sonido que hicimos anteriormente. Realmente solo hay que cambiarle algunos parámetros. Aquí tengo el MIDI y vamos a empezar a modificarlo un poquito más. Ok, vamos a agarrar este apartado de nota y vamos a linkearlo con el glide. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Depende de la nota que se toque, va a subir el mix del glide o va a bajar. Para que lo entiendan en pocas palabras, lo voy a dejar hacia el máximo y ustedes escuchan. Me gusta. Y así de sencillo. Es una gran canción definitivamente y el sonido que tiene, pese a que suene simple de recrear, tiene un poquito su salsita detrás de. Y yo me voy a tratar de acercar lo más posible y vamos a ver qué es lo que nos sale. Ok, voy a utilizar esta forma. Me gusta, sencilla. Y el key tracking al 100. Vamos a meterle aquí un segundo oscilador con una onda sine. Yo creo que aquí le voy a subir un poquito más el drive. Me gusta por aquí. Ok, ya va agarrando un poquito más la forma. Vamos a ecualizarlo. ¿Dónde está el ecualizador? Ok. Para darle ese toque extra, un chorus. Y así nos quedó.
Vamos con la última canción de este video. La verdad es que es un sonido que me gusta mucho, siento que va con las vibes Opium de Playboi Carti, de hecho pues él está presente en la canción. Ok, voy a poner esto de esta forma. Voy a subirle el drive. Un poquito el glide. Veamos. Y para darle un poquito de punch vamos a elegir el envelope 2 y vamos a bajar todo esto aquí y vamos a ponerlo aquí. Si se fijan, lo único que le está dando es como el clic. Ahora, nuevamente vamos a utilizar el apartado de nota y lo vamos a linkear aquí al decay. Ok, aquí lo voy a subir un poquito el release. Apachurrándolo. Y ya por último el delay. Y así nos quedaría. Me gustaron mucho todos los sonidos que hicimos durante este video, pero quiero preguntarte, ¿cuál fue el que te gustó más a ti? O mejor aún, ¿cuál deberíamos recrear en la parte número 2? Si quieres ver más videos de sound design, te dejo esta playlist de aquí que sé que te va a gustar muchísimo. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.